Muy buenas, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ir apareciendo, ir saliendo de la oscuridad y mostraros. ¿Hay alguien por ahí que se quiera mostrar antes que nadie saludar? Porque el que he saludado, me he saludado a mí mismo, es un poco triste. Bueno, en fin, pues nada. Vamos a hacer un poquito de tiempo, si llega llegando un poquito más de gente. Y mientras tanto, lo que sí que voy a hacer va a ser darle esto salida en redes, que no lo he hecho. Así que Venga, vamos a meternos por aquí. YouTube. Aquí. Vale. Compartir. Esto por aquí. Esto por allá. Esto aquí. Esto allá. Esto aquí. Bueno, Tumblr no funciona con los directos. Ahora que me acuerdo yo. Esto ya. Fijar. Vale, fijar. Fuera. Esto lo cierro. La gata quiere entrar porque está arañando la puerta. Vale, entonces ahora aquí, aquí. Y me quedaría esto nada, ya lo puedo cerrar y aquí. Aquí. Vale, está así. Compartir. Cárgate, cárgate, cárgate. Vale, ya está. Perfecto. Hola Patricio, muy buenas noches. ¿Qué tal, gente? Actualizando. Ok, bueno, pues ya estaría todo. Así que, chimpum. Para la gata. Ay. O el gato, vete a saber quién es. Ah, vale, mientras tanto también voy a hacer algo que me di cuenta ayer. Que... ¿Esto qué es esto? A ver, ¿dónde estás? Cuadro del chat. Voy a hacerlo un poco más pequeño, si me deja. Porque cuando me giro... a ver. Estoy comiéndome el cuadro del chat todo el tiempo. Ya me tendré que adorar mucho, vale. Yo creo que ahí sería lo ideal. Vale, pues ya está. Lo dejo ahí y se acabó. Todo cuadradito. Vale, ok. Ahora sí, le pongo el candado. Que no se mueva. Y ya está. Ahí tengo los pelos últimamente. Los tengo muy largos. Vale. Aquí. Así. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los miembros del canal, comenzando por los miembros, los miembros. Y se actualizará, últimamente esto está dando muchísimos problemas, no sé por qué, porque no se actualiza cuando le doy la orden, no se actualiza, se pone a hacer así, pero no hace lo que le da la gana. Voy a intentarlo otra vez, pero esto no... Miembros del canal, tiempo, y se queda pensando ahí. Pues nada, que vayan dando. Pues muchísimas gracias a Agustín Pastor, Marcelo Yanakini, siempre sería Germán el primero, claro, porque va por orden, pero es que no lo ordena.
Agustín Pastor, Marcelo Yarquini, Germán, Luz Pazos, Sebas, Federico De Luqui, Gonzalo Rigoyen, Eduard Pet, Cunora Secas, Nelson Lepe, Dionisio, Francisco Toro Godoy, Freisi Navarro, Fernando R. de Hoz, Federico De Luqui, Wendigo, Gabriela Sagüenza, Aitor Recio, Juan Carlos Arriagada, Cira, David Escatolini, Sandra Ruiz, Don Cacahuate, Santi Hernández, El Negre y Miguel Ferreira. Oh, qué rabia me da decir los miembros así. Me gusta darlo por orden. Ay. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Muchísimas gracias a Nora Secas, a Chris, a Solenrak, a Watchmaker, a Cira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Alen Sarmiento, Patricia Calderón y Sota, Roberto Pepe y Gemina Overseas. El Roberto que está pegándose unas vacaciones que lo flipas el tío. La madre que lo trajo, que hoy está hablando con él. Ahora esto ya lo puedo cerrar. Bueno, pues ahí quedaría todo. Vale, noticias de perfumería. Ay, Dios mío. Hola Dave, buenas noches. Noticias de perfumería. Hay novedades, sí, como de costumbre. Reseñables. Dos dentro de la misma firma. Y es que Puig ya ha lanzado lo que son las primeras imágenes, y además están en la página web oficial, de las ediciones de Navidad de la Classique de Gaultier y Le Mal también de Gaultier, como ya sabéis. Este año le han puesto ahí unos dibujos, todo muy pictórico, todo super mega barroco renacentista, ya lo veréis. Uno es una Venus y el otro es como un marinero con un jersey a rayas, pero en realidad la cabeza del bicho, o sea, me refiero a la cabeza del bicho, es como una camiseta, es una camiseta bordada con una Venus y luego el otro lleva como un Botticelli o algo así, espantoso porque lleva pantalón y camiseta, es horrible. En fin, porque lo es. Le Mal en la edición de Navidad le han metido supuestamente la misma fórmula que en el año 95. Entonces, según estos señores, lleva menta, lavanda y vainilla. Ahí lo dejo porque técnicamente dicen que sería la versión del 95. Y en cuanto a Classique de Gaultier, nos dicen que esto lleva jengibre, flor de azahar de naranjo y vainilla. La edición que representa la botella es la del año 93. ¿Será verdad? ¿No será verdad? No lo sé. Hombre, la del año, la versión de Le Mal de ese año sí que me acuerdo perfectamente del aroma y me acuerdo de todo. La de Classique no tanto. ¿Será verdad o mentira? Pues no lo sé, seguramente será más mentira que verdad, porque no me creo que esto no esté tocado ni que hayan conservado la fórmula original y bla 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 bla, que yo sé que no. Pero bueno, queda bonito decirlo aquí en la nota de prensa, pues perfecto. Año 93 para la Classique, año 95 para Le Mal. Punto pelota, tampoco hay mucho más que decir, ¿eh? Pero la verdad es que pues seguimos con Frankenstein, porque no dejan de ser Frankenstein. Quien coleccione las botellas, evidentemente, pues va a estar haciendo ahí palmas con las orejas. Pero para mí es que no tienen ningún tipo de atractivo. No sabemos, también son edición limitada, como siempre, y no sabemos tampoco el volumen de botellas que han sacado. Voy a meterme en Gaultier para ver... qué difícil es escribir con el micro aquí delante y con todos los cables. A ver si aparece. Fragancias. Gaultier Divine o Divine o como se diga. Ay. Esto no sé lo que es. ¿Qué es esto? Esto es una tontería. Para variar. Le Mal Lover, Gaultier 2, Pride Edition, las Divine, el estuche de regalo, oferta de descubrimiento, que eso lo tienen aquí como novedad. Pero, a ver, Classique
A ver, por ejemplo, que es lo primero que he visto, Classic. En Classic aparece la edición de... no, aquí no aparece todavía. No, en la propia página web todavía no aparece. No aparecen las ediciones de Navidad. Vale, pero que sepáis que están ahí y que a nada que pongáis en un buscador es que os van a salir. Las ediciones de Le Mal y Classic os salen del tirón sin fallo. Bueno, si es que tampoco tengo nada más que añadir. Es que, a ver, ¿qué añado yo a esto? Pues más de lo mismo. Si es que la botella. Añado la botella. Pero la botella es igual de siempre, solamente que ahora pues las han vestido de, pues esto, lo han vuelto pictórico de golpe. Vale, pues nada, muy bien, me parece estupendo. Vamos, que me la trae el pairo. El caso que también, otra noticia importante, allá donde puede aparecer que no, es que Alberta Ferretti ha dejado la dirección creativa de su empresa y no se jubila. Simplemente es que levanta el pie del acelerador de Alberta Ferretti, deja la dirección artístico-creativa de Alberta Ferretti. Dios mío de mi vida, ¿quién van a meter ahí dentro? No lo sabemos. Y se va a ocupar de la vicepresidencia, que es lo que ella lleva ya durante hace años, del grupo AF. Todo junto, AF, con dos Fs. Este grupo, para quien no lo sepa, pues es el que forma parte Alberta Ferretti. Yo lo diré. Ay, se me ha ido la cabeza. Filosofía o algo así, no me acuerdo. El caso, Alberta Ferretti y Moschino están dentro. Hay un par de empresas más ahí también dentro, que son los que configuran el grupo, y ella es la vicepresidenta. Así que lo que ella dice, no es un que me vaya, que no. Simplemente es que voy a dejar la dirección artística de mi empresa y me voy con la música a otra parte, zumbando rapidito, rauda y veloz para atender a F. Me parece bien. Y que suba Moschino. Hombre, ya te lo digo yo. Chiquillo, muchísimas gracias, Bonico. Espérate que te voy a poner todos los me gusta, todas las cosas, todas las tarjetas. A ver, aquí, y ahora te leo. Es que no sé ni lo que has escrito, pero yo te pongo me gusta. Cuando estés insultando, y Dios mío, mira, qué miedo. A ver, aquí, esto porque, ¿qué pasa? Aquí está el like. Y aquí te pongo el otro like. Ya está, todo puesto. Ahora te pongo los aplausos, que los tengo ya cerrados, así los dejo ya abiertos. Seguramente, pues claro, los dejo abiertos y ya, ¿para qué voy a cerrarlos? Pues los dejo abiertos. Los segundos, estos, que son los buenos. Muchas gracias, Bonico. Muchas gracias, Aleroso. Muchas gracias, Bonico. Pues, vale, ya lo dejo minimizado y ahora me voy aquí al pantallón. Buenas, he tenido un día de... Pues sí, como yo, básicamente. No te vayas a pensar que hoy lo he tenido muchísimo mejor. Y necesito ese Santiburgas para tener cerca solo a quien yo quiera. Yo quiero ser el verbo. La verdad es que me dieron uno de Ud de Montal y Mancera, no me acuerdo cuál. Bueno, da igual, escúchame, chiquillo. Santi Burgas tiene tienda en Barcelona, me parece. Creo. Así que... lo que pasa es que es muy caro, es un perfume que es muy caro. Píllate un Discovery Set. Yo creo que es lo mejor. Mira, además tiene un Discovery Set que es pequeño, que va en madera, que fue el que el primero me regaló Clemente. Que pobre tico mío, es que no encuentro ese Discovery Set, pero que lleva las mismas unidades que lleva el grandote. Píllate el Discovery Set pequeño y así conoces los perfumes. Pues tiene cosas que están muy chulas. Pero es que apechugar con este perfume es telita marinera, ¿eh? Yo, porque ya me he acostumbrado y le he pillado el rollo. Tengo que reconocerlo, ¿eh? Le he pillado el rollo y me gusta. Es verdad, le he pillado el rollo a ese perfume, me encanta. Pero reconozco que es una pasada. Es una pasada. Primero tienes que enfrentarte a que se pierda ese olorcito a cacota del norte. Y luego después... Perfecto, sin problemas, de verdad, lo digo en serio. Además se vuelve muy guapo, es muy chulo. Pero el tramo ese de... el tramo hay que pasarlo. El tramo hay que pasarlo. No se, con eso descuida que no se te va a arrimar ni Dios Cristo bendito, ya te lo digo yo. Igual a lo mejor generas hasta alguna arcada que otra. Pero normalmente te lo coges, te lo echas
Y es el tiempo suficiente de que vayas a salir de casa y ya se va adornando en la sensación amaderada, animalica que tiene junto con todas las resinas y los bálsamos. O sea, nada, nada. Que no es tanto como pueda parecer. Lo que pasa es que, claro, normalmente esos perfumes se prueban en secante y en el secante, pues te mueres, claro. No es lo mismo que atizártelo en la piel. Claro, vas a probarlo en una perfumería y te lo aplicas en el secante. Y entonces ya ahí está, han muerto han muerto. Ahí ya han muerto. Muchas gracias, Bonico. Voy a ponerte todos los likes estos. A ver, ¿por qué no me coge aquí el like? A ver, ¿dónde estoy? Vale, estoy en el canal. No me lo coge. Bueno, pero aquí sí. Y aquí ya me lo ha cogido. Es que no me lo ha cogido al principio. Se pone un poco. Está un poco rebelde esto. Ahora, ya está. Cogida. Los tarjetones ya están cogidos. Y te voy a poner hasta un corazón que puedo poner corazón por. No, no puedo poner. El corazón te lo tengo que dar yo en el principal. Vale. Pues entonces me voy al principal. Hay que hacer de cosas aquí, por favor. Madre mía, qué coñazo. Vale, ya está. Y el corazón aquí en el otro superchat. Y te voy a poner los dos aplausos del tirón, todos seguidos ahí. Bla, 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 bla. Venga, así enriste. Para el chiquillo. Venga, vamos allá. Los dos corazones. Sí, aplausos del tirón. Venga, los primeros y los segundos. Ton Ristre, venga. Vamos allá. Ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Aleroso. Muchísimas gracias, Bonico, por el esfuerzo económico que haces. Gracias, tío. Y ahora los segundos. Que ahora vienen los segundos. Que ahora vienen los segundicos. Ahí están. Uf. Hoy también me he quedado durmiendo. Me he quedado durmiendo. Pero no me he quedado editando. O sea, me he puesto los cascos, he cambiado el cable de los cascos. Ahora suenan que te mueres. Suenan muy bien, pero le he puesto un cable que ya compré hace tiempo. Y he estado alargando al máximo la vida del cable antiguo que tenían los cascos. Y ahora se los he cambiado y escucho, vamos, dignamente me he quedado durmiendo escuchando el Spotify. Me he puesto una lista de reproducción del Spotify y me he quedado así. Y me he quedado listo. Así que 10 minutos antes de las 11 me he puesto a montarlo todo y me ha dado tiempo. La verdad que iba bien de tiempo. Pero estoy así como un poco. Hoy no pienso tomar café. Paso de café por la noche. Me pongo fatal. No es que me ponga fatal, duermo. Lo que pasa que no me gusta tener ese rollo semiseudo excitado. No me apetece. Te leo. A ver qué pone por aquí. Y olía muy bien ese Montalo Mancera. Una cosa de la lista de fragancias por probar. Me falta Pirates. Qué rico que es Pirates, tío. Y no lo encuentro ni en Regia. Como ya se acerca mi cumple, es mejor repetir o comprar una nueva fragancia. Pero Pirates estaba donde más barato lo pusieron de oferta en tiempo. Que ha pasado un año ya ha pasado un año, un año y algo de la reseña del Pirates. Y es que huele de puta madre, tío. O sea, es que Pirates es la hostia. Qué cosa más rica. En Amazon. Mírate en Amazon. No sé qué precio tendrá. En el momento que se genera un poco de hype por lo que sea, ya sabéis que los precios los suben, desaparecen las cosas y da muchísima rabia. Pero en Amazon yo puse el enlace de Amazon, que además era donde más barato estaba, y automáticamente se vendió todo y subieron los precios de todos lados. Subieron los precios de Douglas, subió el precio de todos lados. Pero luego lo volvieron a bajar. Una vez que ya seguramente pidieron más existencias o lo que sea, enseguida estabilizaron los precios y volvieron a caer. No sé el precio que tiene ahora Pirates, ¿eh? La verdad que yo debería pensar ya en comprarme una porque hasta luego, Mari Carmen. Tengo que comprarme una. Pero la verdad es que como tengo otra cosa que comprarme cuando pueda, entonces, ¿para qué me voy a poner a pensar ahora? No quiero Pirates, voy a por otro. Ya no voy a por Pirates, ya voy a por otro. Que le tengo ya echado el ojo en un Discovery Set que está por venir. Ese vídeo está por llegar. Y en cuanto a las Montal y las Mancera, no tengo ni idea de lo que hayas podido oler. Pero vamos, que huelen rico y además salen. Sí que son precios muchísimos. Yo compré. El Pirates es del Amazon. Pirates del Amazon. Era donde más barato estaba cuando es que yo voy a comprar la oferta del día. Oferta del día Amazon.
primero lo probé, lo testé, porque sí que lo había olido ya anteriormente. Mi hermanico, mi hermano me dejó, bueno, me dejó, no, es que yo voy a su casa, todo el rollo, saca los perfumes, venga, vente para acá, vamos. Y pues allí me pongo yo en su casita, todo el rollo. Entonces él tenía Pirates y yo después me cogí y me pillé la botella de Pirates ya hace tiempo, porque la botella la tenía ya zumbada, del Amazon. Y yo me la pillé del Amazon, pero a muy buen precio, muy buen precio. Y luego después es que le metí unos chupinazos, que es que yo me quedé flipando. En el momento que empezaron a vender, me quedé flipando. Pero es que Pirates es una brutalidad. Qué cosa más rica el Atkinson. Eh, Ahí, yo quiero que solo me quieran mis chicas con el tramo. Pues te puedo garantizar que tus chicas llevando la Oud de Burgas, no sé yo hasta qué punto se van a acercar a ti. Así que tú ten cuidado porque porque el Oud de Burgas lo carga el demonio, ¿eh? Lo carga el demonio, porque además, como se lo han montado a la hora de hacerlo, de no meterle rosa, que se note rosa, y esa combinación arabesca de Oud con rosa, aquí no está. Aquí tienes. Aquí. Aquí, ojito, cuidado con lo que vas a enfrentarte, porque te tienes que poner los pantalones bien puestos, ¿sabes? O la falda, me da igual, porque dicen que es unisex. Yo no la encuentro para nada unisex. Una mujer, yo sé que con estos aromas sale corriendo, ¿eh? Una mujer sale corriendo con esto, ¿eh? Pero que sale corriendo. Sale zumbando con esto. Por eso digo que, ojito, cuidado. Que telita, ¿eh? Que telita, que telita, que telita. Ahí está. A ver, esto de Alberta Ferretti lo voy a cerrar. Dejadme, voy a echar un vistacico por aquí. ¿Esto qué es? Es que me ha saltado. No, voy a salirme de aquí porque aquí no me puedo quedar yo. Yo me tengo que quedar en el dashboard principal. Así, perfecto. Y voy a mirar a ver si ha salido alguna publicación más nueva. No, ya está. Aquí no hay nada. Aquí en este otro sitio tenemos una... Bueno, Ubigan lanza 3 perfumes nuevos. Luego tenemos Terenzi, que como siempre se lía en la manta a la cabeza y empieza a sacar botellas. Han sacado 4 perfumes nuevos de la misma colección. Tom Ford. Tenemos un Tom Ford nuevo. Se llama Amber Intrigue o algo así. Os copio y os pego el nombre por aquí. Es para hombres y mujeres. Es de la edición cara. Esto es caro carito, ¿eh? Estas de las caras, las que parecen botellas de botica antigua, pues eso. Vale, tengo las notas también. Lo vais a encontrar en Parfumo. Os voy a poner el enlace para que lo veáis. Esto os lo pego aquí. Mirad, ahí lo tenéis, ¿vale? Eso lo tenéis ahí y os voy a poner el enlace del Parfumo para que, si queréis echarle un vistacito, lo podéis ver. Que esta fuente es muy pública y no es tan profesional como las otras. Y no... Esta no tengo problema en darla. Vale, me salgo de Classic, que Coltier, y nos dicen que estas notas llevan canela. ¡Ay, qué he hecho! Me he salido. Me cago en la leche. ¡Ay, ay, 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 ay! Fuera de aquí. A ver. Un segundo. Vale, nos dice que lleva canela, lleva dátil e incienso en la salida. En el corazón meten vetiver haitiano y sándalo. Y en el fondo ámbar y ládano. Tiene textura el tapón como si fuese amaderado y la botella es toda marroncita. El vidrio es así marroncito con la chapica. Y voy a leer a mi chiquillo, que me ha puesto también aquí esto, que me dice... pero después le puede llegar a gustar a alguien. Sí, claro, hombre, por favor, si a mí me ha pasado. Hombre, Ezequiel, muy buenas noches, bonico. Si a mí me ha pasado, pichurrín. A mí me ha pasado de coger y estar usándola. Yo me la he puesto antes de pillarle ya el rollo, que ya he empezado a atizármela. Me ha costado 2 aplicaciones, ¿eh? O sea, sí, han sido 2 aplicaciones. 2 aplicaciones para decir, venga, voy a ver qué pasa con esto, porque además me las tengo que poner. Yo de lo que hablo me lo encasqueto. Y han sido 2, ¿eh? Han sido 2. La primera decía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, ¿qué es lo que llevo, qué es lo que llevo, qué es lo que llevo?
De hecho, mi madre me decía, nene, ¿qué te has echado? Por Dios, quítate eso. Y yo no puedo echarme, lo estoy probando, lo estoy probando, lo estoy probando y ahí aguantando el tirón. Pero luego después, ya con la segunda, ya empezó a gustarme un poco más. Y ya con la tercera, la cuarta y la quinta ya me mola. Me mola mucho, ¿eh? Me gusta un montón. Pero a ver, a quien le guste ese rollo, hasta incluso lo puede tener como, como perfume firma. Sí, me lo estoy atizando todos los puñeteros días, pero claro, es que me parece too much porque sobre todo en verano, ir con esos olores, pues... va a ser que no, va a ser que no, va a ser que no. Pero en invierno o con frío va perfecto, ¿eh? Lo digo en serio, ¿eh? No, es que, claro, y fue Clemente, además me dijo, ojo, cuidado con... Es que me lo dijo, no puedo decir literalmente qué es lo que me dijo ni por asomo, pero vamos, me dijo, ojo, cuidado que esto huele a algo. No voy a decir al qué. Y porque alguien se puede ofender de estas cosas. Ojo, cuidado que esto huele a algo. Vale, de acuerdo, perfecto. Y llevaba razón. El tema es que Clemente llevaba razón. Y eso también me lo dijo con otro perfume que me mandó enviar. El caso es que... y luego Roberto pues ya me mandó todo el set que llevan todos esos viales, ¿no? Y cuando vi el Oud allí puesto, dije, uy, madre mía, madre mía, madre mía. Porque la primera toma de contacto que yo tuve con el Oud de Burgas fue con el set de madera. Y la segunda fue con el Discovery Set que me mandó Roberto. Es que el set de madera sé que lo tengo y lo tengo en el estudio, pero como era pequeñito, lo cogí, lo puse en algún sitio porque es muy mono, es muy cuco, y lo cogí y lo guardé. Y como lo he guardado tan bien, ahora no sé dónde está. Luego aparecerá seguramente metido entre algún jersey, cualquier cosa. De verdad que está muy chulo. El Discovery Set pequeño está muy, muy molón. Y, y lo guardé porque dijo, no, no quiero que esto se me pierda. Y lo cogí, lo guardé tanto, tanto, tanto que ahora no lo encuentro. Claro que tengo también tengo el sillón del estudio lleno de ropa para doblar, que es todo el mogollón de camisetas que me pongo, nada más que cambiándome entre vídeo y vídeo, porque es que no paro de sudar, hace un calor todavía que te mueres. El caso es que en total, 2 aplicaciones. En la segunda ya dije, esto ya me empieza a gustar más. Y ya a partir de ahí para adelante ya dije, esto chuta guay. Me gusta mucho, pero claro, hay que probarlo con frío. Como lo pruebes con calor, esto es un poco una bomba atómica, ¿eh? Cuidado que va a haber gente que esto seguramente lo estará usando con calor sin ningún tipo de problema. Pero yo una mujer, no me cuadra este tipo de perfume para una mujer, ¿eh? A pesar de que digan que es unisex, no me cuadra nada, nada, nada en una mujer. Que se lo eche quien quiera, ¿eh? Pero yo ahí, mi rollo con las mujeres, yo no lo tengo tan claro que esto lo podemos usar. Esto es para hombres atrevidos, más bien. Sí, Ezequiel, que ya te he saludado, Bonico, muchas gracias. Los me gusta del tarjetón final, pero después le puede llegar a gustar a alguien. Ah, sí, ya te lo he dicho. Sí, pues tranquilo que esto puede llegar a gustar. Y voy a meterte también los likes en los tarjetones tuyos. Os invito a estas 20 personas, 27, que le deis al like, y que pongáis likes también en las tarjetas de los superchats, los super stickers. Y si hacéis más superchats y super stickers, mejor, que así salgo un poco mejor parado del mes. Que esto está un poco hecatómbico, porque mirar que los vídeos no los está viendo ni el tato. Madre mía, vaya tela marinera. He estado mirando estadísticas de gente. Fuera, de verdad lo digo en serio, cuando digo esto, he visto estadísticas de gente alejadas del sector de la perfumería. Yo no sé cómo está el tema, porque es que paso de mirar nada de nadie. Pero aquí ya está. ¿Y por qué no me coge? Así, aquí me ha cogido el like. Vale, perfecto, ya ha cogido el like. Aquí ya ha cogido el like. Vale, en el último tarjetón ya tiene tus 2 likes que te he puesto yo. Hola Juan, buenas noches. El caso está que me he puesto a mirar las estadísticas, porque ayer estuve viendo un par de vídeos que me saltaron en el feed. Yo no había buscado nada, pero me saltaron un par de vídeos en el feed de youtubers. Esto eran youtubers de beauty quejándose de la caída masiva de visualizaciones en gran parte de los canales, de una forma u otra. Se nota un montón en los canales que tengan muchísimas visualizaciones. Nosotros vemos que tienen cientos de miles de visualizaciones, pero los propietarios de esos canales saben que realmente han bajado un montón las visualizaciones, ¿eh? El caso es que me saltaron en el feed
un par de canales distintos de beauty, de cosmética, y que hablaban de esto, pero hubo una chica que no me acuerdo del nombre del canal, así que no lo daba, no tengo ningún problema. Makey Artist o algo así, es que no me acuerdo, el canal tiene una producción muy buena. El caso es que española, eh, que salía haciendo toda una exposición de lo que estaba pasando aquí dentro de la plataforma, y decía que ya efectivamente se ha producido el hecho de que YouTube ya no es la primera con los creadores de contenido, sino que es la tercera. La tía es súper profesional, una señora, es que es una señora, es que no es jovencita, no es una chiquilla, no, es una mujer. Una mujer. El caso es que comentaba todo esto y hablaba de toda la caída, las caídas que han tenido los canales, y que ahora pues todo el personal está derivando a Instagram contenido rápido, scrolling y por supuesto el tiki tiki. Y que los contenidos lentos, o sea, contenidos de vídeos largos, pues que habían pegado un bajón muy, muy heavy por todo este tema. El caso está en que hacía mención a la caída brutal de visualizaciones, y es que yo lo noto muchísimo, es que es una puñetera barbaridad, es una barbaridad, es una pena también, pero bueno, aquí estamos defendiendo el negocio, como yo digo, el business. También se estaba quejando mucho, y sobre todo los dos canales dando caña con el tema de la publicidad encubierta que se hacen dentro de las otras plataformas, que se llaman UC no sé qué, ese tipo de publicidad encubierta en el cual las firmas mandan, pues por ahí hemos pasado todos, por ahí hemos pasado todos, pero yo cuando he tenido las 3 colaboraciones que he tenido con los que he tenido, que no ha sido nada, porque ya salieron corriendo, ya estoy solo desde hace unos cuantos años, te mandan los productos, o te mandan guión o no te mandan guión, también es cierto, yo he tenido suerte, a mí jamás me han mandado guión, y sobre todo en el tiki tiki y en el Instagram sí que mandan guión con frases clave que quieren que se digan dentro de los vídeos. Y estaba hablando mucho de eso, que realmente no se hacen valoraciones de productos, lo que se está haciendo es publicidad absolutamente encubierta. Hay agencias que se encargan de hacer este tipo de publicidad con influencers, diciendo que todo es maravilloso y fantástico y divino, están cobrando por supuesto, y el tema de la crítica que va con todo este rollo no es que estén haciendo colaboraciones, el tema está en que es publicidad encubierta porque no se dice. Puso un par de ejemplos y sí que salieron un par de chicas, pero fue un par de chicas de vete a saber cuantísimas que puso, que dijeron que era que el producto se lo había mandado la empresa, pero todos los demás se los manda a las empresas, pero no dicen, no son honestos en ese sentido de decir, no, es que esto es un espacio pagado, aunque sean de 1 minuto o 2 minutos lo que duren los vídeos, porque son vídeos cortísimos, porque claro, tienes que hacer retención de audiencia y tienes que estar ahí clan con el scrolling, tienes que intentar captar desde un principio ya la atención, claro. Entonces son vídeos cortísimos. Hay una chica china que está en el Guinness también, como en el Guinness últimamente está todo el mundo, pero creo que hay una chica china que es una influencer que saca no sé cuantísimos productos, los saca, hace así, pum, lo saca y a otro, pum, lo saca y otro, le lanzan la caja, pum, lo saca y otro, punto, lo saca y otro, y va así. Y creo que tiene millones de visualizaciones los vídeos de esta tía. Pero ¿eso qué es? Pues evidentemente son espacios pagados, y venga, ala, un producto, venga, ala, otro producto, ala, venga, otro producto, vamos así, pum, 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 pum. Yo creo que tarde o temprano esto terminará. Tarde o temprano. Ahora mismo sí que estamos con el pico. Estamos en el pico completamente alto. Estamos en el punto álgido. Pero pasará exactamente igual. O vendrá otra plataforma, o la gente ya realmente estará buscando otro tipo de contenido que no sea eso. Pero esto ha pegado el bajón del siglo. El bajón del siglo. O sea, para estar ahora mismo en YouTube hay que echarle narices, porque además he estado hablando con otra gente de cosmética,
tanto de lo que es beauty como cosmética pura y dura de productos, y estaban planteándose hasta incluso abandonar la plataforma, ¿eh? O sea que, ojito, cuidado. Y han cerrado miles de canales que están viendo que los rendimientos ya no son los mismos, y entonces lo que han hecho ha sido migrar. Pero claro, para migrar también tienes que encontrar que encontrar tu hueco y saber si vas a funcionar esa plataforma o no vas a funcionar. Yo lo he intentado en las dos, en el Instagram y tal, pero es que no me pongo en serio, porque es que no me llama ponerme a hacer eso. Es que no me llama poner a hacer vídeos de 1 minuto. Los puedo segmentar y tal y luego colgarlos, pero es que es algo que es que me cansa. O sea, es que y sigo, me voy a pasar la vida editando, que no. Y además esclavizado de redes, que ya sabéis que no, que prefiero estar viviendo un poco mejor, solamente un poco mejor, y tener un poco más de tiempo para mí, que ahora mismo puede parecer que tengo mucho trabajo. Esta mañana se lo decía a Roberto Bebé, que puede parecer que no descanso, pero sí que estoy descansando, porque los vídeos, pensar que yo los grabo en fin de semana y yo durante la semana no hago ni una grabación. Para hacer una grabación entre semana tendría que pasar algo gordo, que me metiera, yo qué sé, alguna noticia súper importante y tal, que fuese necesario que yo me encerrase en el estudio a grabar. Yo normalmente grabo en fin de semana, entre sábado y domingo estoy grabando, entonces ya todo lo demás es tiempo de edición. O sea que tampoco me estoy tan pillado. No es todos los días, venga vamos. La paliza me la pego en los fines de semana. Los fines de semana me pego unas palizas que alucináis. Pero entre semana yo no grabo nada ni nada de eso. O sea, me dedico solamente a lo que son las ediciones, que no es poco. A ver, ¿cómo decir esto de una forma delicada? Porque no quiero que nadie se me ofenda. A ver, me están llegando mensajes, esto lo he comentado en algún que otro directo también, porque lo he dicho, no me muerdo la lengua, de gente que editan vídeos, lo dije en un directo, gente que editan vídeos y que me decían, oye, que estoy viendo que tus vídeos tienen una falta de edición, y yo, una mierda que me estoy currando las ediciones que te cagas. Digo, ¿qué estás hablando, brincao? Dice, y hoy o ayer, cuando lo he visto, no lo sé. El caso que me llegan por el Instagram, normalmente todas estas cosas. Ay, qué trabajo, qué lucha. Mira, que yo es que les hago las ediciones a estos dos youtubers del perfume. Y yo, vale. Y me pongo a ver esos dos youtubers porque me he metido y he visto un par de vídeos, ¿eh? No le he visto, no he visto los vídeos enteros, ni me interesan de lo que cuentan ni nada. Simplemente me he metido a ver qué tipo de edición supuestamente, presuntamente hacen estos señores para estos youtubers. Machos los dos, ambos. Y yo ahí no veo ninguna edición, lo siento. O sea, lo que veo es que en la pantalla pues mete cosas que son emergentes, pues pone las notas por ahí flotando. Eso lo he hecho yo hace muchos años. Yo no voy a... No. Ya a cosas flotando ya pongo yo el suscríbete y tal, y ya tengo bastante. Y saco las pantallas partidas y todas estas cosas. Yo me copio de la Satunga, que es así que es editora profesional. No, y eso lo sé hacer yo. Lo que hace la Satu lo hago yo. Entonces... eso de cosas emergentes y tonterías de estas ya las he hecho. Si eso es una edición y que mi vídeo están carentes de edición porque no salen cosas flotando, yo estoy encantado, porque eso ya lo hice hace muchos años. Muchos años. Mi canal se ha vuelto más minimalista. No tan minimalista en la edición, ni muchísimo menos, porque las ediciones llevan un montonazo de horas. Porque llevan un huevo de horas, que es por eso por lo que me pego la paliza a grabar en fin de semana, para luego tener tiempo de ponerme a editar todo el mogollón a lo largo de la semana, que de hecho cuando termine el vídeo aquí me tengo que poner a editar, y entonces por eso hago lo que hago, para currarme las ediciones a muerte. Claro, luego hay vídeos que sí son más complejos y que otros que no, pero además es que meto vídeo hasta incluso dentro de los propios vídeos. Chaval, tú no haces eso. Entonces, claro, se nota que hay un desconocimiento completo de la que está haciendo el Orgaz últimamente. También he estado viendo el otro youtuber, las ediciones, y es que ahí no hay ningún tipo de edición. Lo que hay es que se graba con el vídeo y está haciendo vídeos con formato de teléfono para poder luego publicar en las redes tiktokeras e instagramaneras, que es lo que hay, que no pasa nada, cuidado. Estoy hablando porque dice que le edita. Y yo, para mí, eso no es editar.
sea, perdone usted, pero para mí eso no es editar. Eso no es editar. Eso no es una edición de un vídeo. Eso es un poco una cochinada. Eso, pues yo no pagaría por eso. Francamente, el Orgaz no paga. Con el nivel que yo he metido en la edición de los vídeos, para mí eso es de primero de diseño gráfico. O sea, no. No. No, 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 no. Bueno, en fin. Al final no pude cambiar ni reclamar el perfume Versace Los Flame. Lo compré estando de vacaciones fuera de mi país, claro. Pues entonces, hijo mío, pues ahí claro que vas a... Ahí no puedes cambiar nada, pichurrín. Ahí no puedes cambiar nada. Pero en mi país no tenemos... En mi ciudad no tenemos tienda Versace. La mía tampoco, pero bueno. Uy, ¿está este haciendo vídeos todavía? Lo había perdido yo al tipo este, no lo había visto. Bueno, que no puede ser. Pues si no puede ser, pues ya está. Gástalo, tío. Y si no te gusta lo que hay en esa botella, véndelo. Lo vendes. Y además seguramente le vas a poder sacar buen dinero. Si en tu país no hay Versace y tal, pues intenta sacarle el dinerico y ya está. Y punto. Y si no, pues te lo echas. Si además, ahora que entramos ya en invierno, entiendo que serás de México. Entiendo, no lo sé, Juan. Pero si ves en México, por ejemplo, ahora que empezamos ya también con el tema del invierno, aunque México es muy grande. Pero vamos, espero que no vivas en el desierto. Que me quedo sin voz. Y... Y que puedas, pues eso, pues por lo menos sacarle el rendimiento. Pero que de todas formas yo creo que sea bueno o malo, es un perfume muy chulo, ¿eh? A mí me gusta mucho, 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 mucho. No creo que tampoco el cambio haya sido muy... Lo que pasa es que te encontraste con el tema de que... Déjale pasar algún tiempo. Escúchame, déjate el perfume fuera de la caja como en la tienda. Igual está más así, te gustó más el de la tienda porque la tienda no están dentro de las cajas y encima les está dando la luz de la estantería. Colombia, Cartagena de Indias, bien, viva, viva Colombia. Pues prueba a dejarlo fuera de la caja, no lo guardes en caja y que le dé la luz. Porque otra cosa, estoy diciendo una auténtica salvajada que no es recomendable en absoluto ni para ningún perfume. Pero sácalo de la caja. Sácalo de la caja, a ver si así se va cuajando más el tema. Pero vamos, que no es recomendable ni muchísimo menos que tengas el perfume dándole la luz. Pero bueno, que tampoco estamos hablando de un hiper mega perfume nicho. Lo que pasa es que vosotros pagáis un pastizal por esos perfumes, es que eso vale una pasta allí. Aquí, pues, que cuesta 60 euros si llega. Y si llega, porque además yo creo que debe ser de los baratillos dentro de Versace. No sé el precio, no me acuerdo. Ni me acuerdo, ni sé ahora mismo qué es lo que cuesta aquí en Europa. Pero vosotros pagáis una soberana pasta por los precios. O sea, por los perfumes, me refiero. Déjalo sin la caja. Déjalo sin la caja. Que le dé el aire. Déjalo que le dé el aire. A ver si así. Porque, vuelvo a repetir, es que tú piensas que las tiendas les está dando directamente la luz del foco. Son, pues, 8 horas sobre 8 horas o el tiempo que esté abierta la tienda. Y es luz, 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 luz. Pero claro, te la estás jugando también. Lo mejor es que empieces a usarlo y que te olvides de historias. Olvídate, open your mind, abre la mente y échatelo y a disfrutarlo y ya está. No te compliques porque si no, no vas a disfrutar para nada. Pero vamos, que si te pones a pensar eso, mejor. Hay mucha gente que tiene los perfumes fuera de las cajas, ¿eh? Muchísima gente tiene fuera de las cajas los perfumes. No los coge, los saca, luego los pone en sus estanterías y tal, los tiene sin, o encima de una mesa, cualquier sitio, y los tiene sin la caja. De ejemplos hay 8 millones, ¿eh? Yo lo que pasa es que sí que los guardo dentro de la caja. Entre otras cosas porque, hombre, porque no sé, según me va apeteciendo voy cogiendo, pero normalmente siempre los dejo en la caja porque si los dejo fuera con el volumen de perfumería que yo tengo, pues no, es que van a ser directamente, si hago eso, ya de por sí se caducan,
porque ya de por sí se caducan, déjalo fuera y entonces ya no te aguanta ni 5. Ni 5. Así que por eso te digo que es una pena, pero es una realidad, ¿eh? Es una pena, pero es una jodida realidad. Hay que toca fastidiarse, ¿eh? Es una rabia, ¿eh? Es una rabia, pero tienes que hacerlo, sí. Mira, ves, déjalo fuera. Yo ya te digo, déjalo fuera de la caja. Déjalo fuera de la caja, que le dé el aire. O sea, el aire no le va a dar porque está cerrado. Pero déjalo fuera, por lo menos. Y la botella es que está encima, la botella es que es muy oscura porque tiene color rojo. La botella es roja, entonces y es oscura. Pero bueno, pero tú déjalo fuera, a ver si así hacemos algo y podemos conseguir un poco más de tal. Yo la botella. Mira, lo hice con una botella de Baron Dandy, ¿eh? De litro. Y bueno, la verdad que al dejarla fuera, porque siempre la metía dentro del armario, pero digo, no, la dejo fuera a ver si así coge más prestancia y tal. Pero que va, luego lo que pasa es que dio la casualidad de que di con una botella vintage de Baron Dandy y es que no es el mismo olor. Puedo conseguir que suba un poco más el aroma al darle la luz, porque siempre sube un poco más por la oxidación y tenerla que fuera de condiciones. Pero claro, llega a mi vida una edición de Baron Dandy Vintage y te pones a leer la de ahora, de Coty, y dices, si es que no huele igual. Es que no tiene nada que ver. Y efectivamente, es que no tiene nada que ver, es otra cosa completamente distinta. Entonces por eso te digo que disfrútala y ya está. Déjala sin caja y a tomar por saco, te la echas y punto. 200 euros me costó en el momento de compra. Madre, es una pasta, es que es mucho dinero, tío, es que eso es mucho dinero. Es que 200 euros es mucho dinero. Yo eso no me lo gasto en un perfume, ¿eh? O sea, vamos a ver, si no es eso me lo gasto en un nicho. Pero en un perfume de diseñador, tío, yo no me gasto 200 euros, colega. ¿Qué dices? Eso es un dineral. Eso es un dineral. Yo no me lo gasto. Yo también te lo digo como lo siento. O sea, si yo me tengo que gastar 200 pavos en eso, yo no me lo gasto, ¿eh? No, no me lo gasto. Yo lo hice con Load de Issei Miyake y se puso un color más intenso. Tengo la sensación de que se puso un poco más intensa, pero es jugársela. Es que te la estás jugando. De todas formas, lo bueno que tiene, por eso digo que lo bueno que tiene es que esa botella es oscura. El agua de Issei Miyake, la botella es transparente, bueno, por el líquido está tintado azul, pero la botella es vidrio, es una botella de vidrio, no, ahí no hay tutía, o sea, ahí sí que le da, pero en esta no, esta tiene el color rojo y protege más al perfume, por ahí se puede escapar, pero es que claro, es una pena porque estás diciendo, ostras, que me he gastado 200 eurazos en esto, jolín, es que me duele hasta el alma a mí. Por Dios, eso me lo gasto yo en un nicho. En un nicho sí que me lo gasto, pero en un diseñador no. Pero es que yo sé que en muchos de los países de América, el problema que hay allí es que entre que se lo tienen que llevar de aquí para allá, las tasas arancelarias que ponen los propios países, las tasas de las aduanas, del no sé qué, del no sé cuántas, los impuestos que luego imputan y todo el follón, pues es que os montáis en unos dinerales que yo es que alucino. Es que yo alucino, de verdad. Y esto porque 200 euros es una salvajada para mí. Pero una soberana salvajada. Pero que me consta de ciento y pico, sí, 200 y pico. Sí. Para perfumes de diseñador, perfectamente. Es una burrada. Es que es una burrada. Y luego de verdad, lo digo en serio, yo no sé cómo lo hacen los youtubers de América para poder hacer esto. No estoy hablando de los yankees, estoy hablando de los de abajo, de los nuestros, los que a nosotros nos tocan. O nos tocáis a los españoles. Pero los precios de América Latina es que tela marinera, es una pasada. Es una pasada. Se les va la cabeza a esta gente. Yo entiendo que el producto ponerlo allí es carísimo por experiencia propia, ¿eh? Por experiencia propia es carísimo, pero podrían ajustar más los precios, ¿eh? Por experiencia propia es una barbaridad. Pero es que es mucho. Es mucho. Aeroflame 200 mililitros aquí en México la compras por menos de 100 euros. Entonces está perfecto. Ese precio sí que está muy bien. Si estamos hablando de 200 mililitros 100 en México está de puta madre. O sea, es que está fenomenal. Pero 200 euros 100 mililitros
se me clava en el alma. En el alma. Digo yo y entiendo que serán 100 mililitros, ¿no, Juan? Entiendo que son 100 mililitros. No 200. Igual son 200 mililitros y a lo mejor ya entiendo 200 euros mejor. Pero de todas formas es que sigue siendo carísimo. Por eso te sigo para tomar mejores decisiones. Compré Mansión Margiela by the Fair Place. Una locura en nuestro problema. Todo nos llega súper costoso en general. No, si ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo, no. Y aparte que yo lo sé, porque mucha gente me dice, oh, que has pagado esto y te estás quejando, nosotros pagamos esto. Claro, yo lo sé, pero es que yo a lo mejor si estoy en tu país, yo no me lo gasto. Es que yo ese dineral no me gasto ese dineral en un perfume. Yo prefiero comer, la verdad. Hombre, si tengo un buen sueldo, me da igual. Pero si, imagínate en mi posición, siendo youtuber y teniendo que comprar a esos precios, pues no sé, yo creo que me corto las venas, me desvivo, ya hago un desvivimiento. Es que no puedo decir la palabra porque estamos en YouTube, YouTube se enfada. 100 mililitros, 200 euros. Así que, bueno, es que es el negocio del siglo, Juan. Hijo mío, has hecho el negocio del siglo. Has hecho el negocio del siglo, madre mía. Uf, qué barbaridad. Fraguger dice, yo Eros Flame la compré por 70 euros, 100 mililitros, pero claro, en España, claro, es que es distinto, es que no tiene nada que ver. Yo no me acuerdo lo que me costó la mía, yo de todas formas la mía es de 50 mililitros, no es la botella grande, porque yo, ya lo sabéis, siempre compro lo que sé que podría en principio gastar. Hay formatos que son de 100 mililitros, o sea, de 100 o de 80 y es lo que hay, o sea, no hay formatos más pequeños. Te sacan un formato y es con el que tienes que morir, y si no, te sacan alguno mayor todavía para que tengas que gastarte más los dineros. Pero yo, si puedo comprar la de 30 mililitros, soy feliz, porque es donde yo tengo el gasto. A no ser que sea un perfume que me enamore, que ella diga a muerte con él, vale. Pero si no, de tiro de mililitros. Pero si no, yo 30 mililitros para mí está fenomenal. Y de tal, pues ya 50. Ya nos ponemos en 50. Para mí comprar 100 mililitros es un engorro. Porque ya estoy más que perdiendo dinero. Pero más que perdiendo dinero, Si, de cara al canal. Si lo compro para mí me da exactamente igual. Un perfume que me compro para mí es para echármelo. Si me lo compro para mí es para echármelo. Pero para el canal yo no puedo comprar botellas de 100 mililitros. Y es que no voy a gastar eso en la vida. Y luego como no las vendo, no saco viales, no saco nada para venderlo ni nada de esto. Es ilegal, también aquí tengo que decirlo en España. Se quedan ahí. Es que es verdad. Tuve una racha, yo lo he comentado muchas veces, pero es que al final tenía la sensación de que estaba haciendo el gilipordo y que estaba perdiendo mucho dinero además. O sea, ya prefiero quedarme con las botellas antes que ponerlas a la venta, porque pierdo dinero. Es verdad, pierdo muchísimo dinero. Esto es como cuando te compras un coche. En el momento que lo pones a rular por la calle ya estás perdiendo dinero porque te baja el precio. Pues esto es igual. Entonces, claro, y luego te encuentras los típicos listos que empiezan a querer regatear. Y yo no tengo ganas de soportar a gente. Ya bastante gente soporto ya con los haters del canal como para encima tener que estar aguantando tonterías por ahí fuera, que no me da la gana. Entonces, los perfumes yo me los quedo. Yo no vendo, no les saco rendimiento, pero es que de otra manera es que me da la sensación de que es que estoy perdiendo dinero, pero a mansalva, porque por los precios que se pueden vender la perfumería pop aquí son irrisorios. Entonces no me merece la pena. Para nada. Es ridículo tener que hacer eso, de verdad que es una gilipollez. La compré por 70. Esto lo he leído. Juan Contreras, 100 mililitros. Frahauer. Espérate, porque sabes lo que pasa. Que como estoy en. Esto está bien. Vale. Estoy en el dashboard de YouTube. No leo, porque la letra es más pequeña. Una cosa, me he dado cuenta de que últimamente tengo la impresión de que las botellas de 50 mililitros parecen las antiguas de 30. No, yo las he visto las pequeñas de 30 mililitros. No, está igual, No. Hombre, listos hay en todos lados, pero no, las grandes firmas no hacen eso, te sacan formatos de 30 mililitros. No, además es que van cargadas, no. Por lo menos ya las que yo tengo y las que he visto, de hecho que en México los Mancera no pasan de 100 euros, creo que te timaron.
Ya, estamos hablando también de Colombia, es otro país, entonces no sé cómo iría el tema, dónde lo cogieron, lo compraron o dejaron de comprar. No sé dónde lo compró, no tengo ni idea dónde lo compró Juan. No sé si fue en México o en Estados Unidos o dónde fue, no tengo ni idea. O si fue en la tienda oficial de Versace, esa es otra, porque como se haya ido a comprar un Versace a Versace, estás pagando el precio oficial de la firma. Yo ya no sé dónde lo compraste, Juan, en qué tienda fue, pero aquí, por ejemplo, a ver, vamos a mirar el Versace. Eh, es por la curiosidad, porque muchas veces sí que me meto en otras firmas, eh, pero no veo el precio en la página web oficial, qué precio tienen. Pero en la página web oficial de Versace no he visto sus perfumes. A ver a qué precio los tienen. Tienda en línea de Versace. Venga, vamos a ver si aparecen los perfumes por algún sitio por aquí. O me tengo que meter en Versace Beauty o en algo así. ¿Cómo se llaman? Oficial Beauty. Supongo que será Beauty. No. Pero si me meto en Sephora. Sephora tiene precios de website. O sea, no, si es Sephora de barata no tiene nada. Normalmente ponen los precios de la página web. Igual que el Corte Inglés. 66,99. La de... ¿Cuántos mililitros es esto? 50 mililitros, 66,99. 100 mililitros cuesta 89,99. Es que 200 euros es que me parece un robo. Pero un robo. Así, a mano armada. No, aquí en Europa no cuesta eso, ¿eh? No. No encuentro, no me sale la página web de Versace. Pero con la perfumería yo no he sabido verla. A ver. A ver si aparecen las fragancias en Versace. El caso que me han salido, pone fragancias. Jeans Couture regalos. En regalos aparecen las fragancias. Para ella, para él, para niños. Regalos no es esto, no. Couture, niños, home style, no. Hombre. En hombre, fragancias. Perfecto, aquí están. Ya lo he encontrado. A ver, hombre, Eros Flame. Pues ojo, cuidado porque no hay ningún disparate. 200 mililitros en la página web oficial son 150 euros y los 100 mililitros en la página web oficial son 127 euros, ¿eh? Ojo. En Panamá, tienda Versace. Pues entonces posiblemente ya esté ahí la explicación. No compres nunca en una website oficial ni en una tienda oficial, y menos perfumería. En la tienda oficial te compras en la web, en la tienda oficial te compras ropa, complementos, pero no te compres los perfumes. No, los perfumes tienes que comprártelos fuera de la web oficial ni de las tiendas oficiales. Claro, fuiste a morir. Tú piensas que el precio de por sí, que ya aparece aquí en Europa, son 127 euros para los 100 mililitros. A esos 127 euros impútale el mandarlo para allá. Así que posiblemente sí, podría ser perfectamente que sea eso. No te han tangado, ni te han tomado el pelo, ni nada. Es que, y lo que tienes es original, ¿eh? Lo que tienes, campeón, es original. Si es que Versace no te va a vender en su propia tienda algo falso. Es que no te lo va a vender. Ni de coña. Ni de coña. Así que posiblemente ahí es donde esté el tema. Que yo digo, en la página web oficial vamos a ver el precio. Y sí, efectivamente, aquí en Europa son 127 pavos. La botella grande, 200 a 155. Ojo, cuidado, que es ahí donde está el tema. Te pongo el enlace para que lo puedas ver tú. No te han tangado. Es que realmente te has ido a la tienda oficial de Versace, has comprado en Versace, tus huevos morenos han comprado en Versace, y en Versace han dicho, y mira, ha venido aquí este zagalón con esas pelotas tan gordas, venga, pues esto es lo que cuesta, porque estás en Panamá, y traerlo de Europa para allá, que esto lo fabrica Euroitalia, pues tienes que soltar la pasta. Y eso ha sido lo que te ha pasado, chiquillo. Ni nada más ni nada menos. Te puedo decir que tienes la garantía de que lo que has comprado está en buen estado. Que, que sea a lo mejor diferente a lo que tengas en la botella del otro lado, no lo sé. Pero lo que has comprado es plenamente original.
No te puedo decir otra cosa. Versace no te va a vender ni imitaciones, ni copias, ni pollas. Estás comprando en una tienda oficial. Que va, que va. Aparte que esta gente manda a gente de Europa para supervisarlo todo. O sea que las tiendas no son tiendas que... Es que las tiendas están supervisadas por ellos, ¿eh? Aquí no son franquiciados ni historia. Las tiendas de Versace son de Versace, son del grupo de Michael Kors. Y son ellos los que supervisan todo. Los escaparates, cómo va todo, cómo se coloca un zapato, una correa y tal. Eso está todo al milímetro. Además, mandan fotografías de cómo quieren que se coloque todo, ¿eh? Ojito, que esta gente no... No, vamos, que no hay una mota de polvo y seguramente estará metida hasta incluso en la fotografía que le han mandado para que esté la mota de polvo puesta en ese sitio, ¿eh? Ahí va todo al pelo, al milímetro, todo controlado. Os recuerdo que una cosa se llama Super Chat y Super Sticker y que estoy dando aquí mi vida, mi garganta, mi esfuerzo por estar aquí sin parar de hablar. Mi vida. Esto es lo de las botellas que ha dicho Fra Kruger. Voy a ver agua, porque si no me quedo sin voz. Dios mío, qué sé. Sé y la garganta. Si tiro la toalla está, la servilleta ya está bien. Que ya me he pegado dos resfregones con el bigote. A ver, más cositas que habían por ahí. Pues creo que en principio no hay nada, creo. A ver, vamos a echar un vistacico. Que llevo mucho tiempo que no me meto aquí por la publicidad que ponen, que es una salvajada. Quería un poco... A ver, ¿qué me dicen aquí de la Gaultier? Correcto, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo, las notas y todo exactamente igual clavado que los que os he dicho. Me he metido en otra publicación. Le Mal Collector Edition. Es concentración de toilette para el año 95 de hombre, ¿eh? Así que, ojito, cuidado. Y a la figura esta le han puesto unos pantalones de cuadros y la típica... o sea, me refiero, lo que lleva como si fuese una chaqueta. Le han puesto también la camiseta de rayas de Le Mal. Y la de mujer, que no se veía bien la foto, a ver si puedo... Es una Venus, sí, es la Venus. Es la Venus de Milo. Es la Venus, vale. Es la Venus tal cual. Le han puesto a todo lo que es el S como si fuese un vestidito, pero es la serigrafía. Además le han puesto así como puntillos y tal para que parezca tejido del Collector. Y ya está. Y aquí nos dicen con respecto a la femenina lo mismo que os he dicho, exactamente igual, pero bueno, por lo menos he podido ver bien la fotografía porque en la otra la fotografía no era ampliable y no se veía bien, pero aquí sí. Y lleva como unas estrellitas la botella. Esto es para, evidentemente, coleccionistas y que les guste esto. Si no te gusta, ¿para qué te lo vas a comprar? El tema de los impuestos en nuestra región es fatal. ¿Qué perfume me recomiendas para el clima cálido de mi ciudad? Ay, pero estamos hablando de perfume del selectivo, cálido. A ver, voy a echar un vistazo al contenido. Porque estas últimas, si carga, si le da la gana de cargar, pues no me deja ni ver ni mis vídeos. ¿Para qué quiero meterme aquí? Digo yo mismamente. Mira, si te puedes hacer con la Triunfant Saphir de Emir a buen precio, es la que yo prácticamente estoy usando en combinación con la Givenchy Gentleman clásica todos los días. Un día me pongo una y otro día la otra. La que es sería la inspiración de la Boadicea, la Blue Saphir. Te dejo el enlace del vídeo y le echas un vistazo. Esto para climas cálidos se comporta de puta madre y es potente, pero con cálido funciona muy bien, con calor, porque yo la compré cuando la compré hace nada, como aquel que hice, pero aquí hace un calor que te mueres y el comportamiento con calor de esto es muy muy bueno. Así que si la puedes conseguir a buen precio, no precio salvaje, precio de perfume árabe low cost, entonces perfecto. Pero no me compres estas cosas
pasadísimas, ¿vale? Pasadísimas de precio, ni se te ocurra, por Dios, porque entonces el que se enfada soy yo. Aquí. Te lo cojo, te lo estoy poniendo, para que no tengan mucho despiste con ella. A ver, esto aquí te lo pego. Mira, te pongo el enlace del vídeo y el nombre del perfume. Y luego también podría ser perfectamente, a ver, con cálido, de lo último que he reseñado, a ver si aparece algo que esté chulo. Mira, escúchame, la Apollo 67 también mola mucho. Lo que pasa es que ya sabiendo cómo va el tema, a ti una Apollo 67 que te va a costar, Dios mío, la vida. Te van a sacar los 4, te sacan 4 ojos, no 2, te sacan 4. Pero la Apollo 67 está todo guapa y se comporta muy, muy bien con calor, ¿eh? La Apollo 67 a mí es que me gusta mucho. A ver qué más tengo por aquí. La Apollo 67, tómate nota, ¿eh? Y ya con calor. A ver qué hay por aquí. Es que no me quiero meter en perfumería que sea excesivamente cara, ¿eh? Mira, la Kismet, si la encuentras también económica, de Masón Alhambra, que es árabe, que está hecha aquí en Barcelona, podría funcionarte muy, muy bien. A ver, hay algo más por aquí. Yo creo que con esa sería suficiente. La Kismet funciona muy bien también. Esta. De lo último que he reseñado sería esto también. Aparte de la Apollo 67, que a mí me gusta un montón. Pero claro, esos son gustos personales ya. Y esto también si lo consigues a buen precio. Ahí, esa de ahí. ¿Vale, campeón? Yo creo que con eso ya es bien. Y ahora vamos a ver qué dice Fracrujar. A ver, esto lo cierro. Lo cierro. Lo cierro. Vale. Y lo cierro. Perfecto. Y me vengo al dashboard que leo mejor. Esta semana probé el perfume que reseñaste hace ya un tiempo, la Toy Boy de Moschino, la veo única. Me llevo una botella de 50 mililitros. Muy bien, no sé cómo está, ¿eh? No sé cómo está. Estoy teniendo comentarios en el vídeo. Hay un par de comentarios que dicen que ya no está como estaba al principio, pero claro, es que ese perfume empecé. Yo fui la primera persona que lo reseñó aquí en las Europas. Que hablan español, porque primero se hizo en Italia normal, porque además se vendió primero allí y lo reseñó un chico italiano y después hice yo la reseña del Moschino en el canal anterior. Además le di un montonazo de promoción sin cobrar nada de nadie. Es que me encantaba cuando estaba en la plataforma morada. Hablaba muchísimo de ella, porque es que además es que me pirraba. Pero que ya no sé cómo está, no le he vuelto a poner el hocico, no tengo ni idea de cómo huele, no lo sé. Y hay unos comentarios que dicen que ya no huele igual que olía al principio. Pero es que claro, han pasado un montonazo de años, ¿eh? ¿Cuándo salió la Moschino, la Toy Boy? ¿Cuándo salió? A ver. ¿Cuándo salió Toy Boy? Es que no lo sé, pero ya hace años, ¿eh? A ver, ¿cuándo salió esto? Esto salió 2019. 2019, 5 años, ¿no? 5 años. Si no me fallan las matemáticas, 2019, gracias, hijo. 2019, pues han pasado 5 años. O sea, algún cambio seguro que ha habido. O para bien o para mal. O para bien o para mal, ¿eh? Pero el cambio seguramente habrá estado ahí, claro. Han pasado 5 años, han tenido tiempo de cambiar y de recambiar y todo el follón. Pero yo estoy muy contento con esa fragancia, a mí me gusta mucho, mucho, pero tengo que reconocer que claro, tiene la rosa que es potentica y donde se desenvuelve bien también es con frío, con invierno, por eso es más de invierno. Pero está muy chula, a mí me gusta mucho. Eso es de las
porque además ya sabéis que colecciono los osos. Los osos de Moschino los colecciono. Tengo todas las botellas. Y además me gustan las botellas pequeñas. La única que tengo la botella grande es la Toy Boy. Sí que tengo la grande. Pero luego cuando vi que las pequeñas eran monísimas, yo las que me gustan son las pequeñitas. Las de 30 o 50 mililitros como mucho, tiro a 30 o 50. Me encantan. Las botellas pequeñicas de Moschino son súper guapas. Las del oso, que son las que colecciono. Y ahí sí que puedo decir que la colecciono, pero es lo único que colecciono de botellas, ¿eh? Todas las demás no colecciono ninguna. Pero esas sí que las colecciono, la de los ositos sí. Porque yo soy un osote y a mí me gustan los osotes. Y ahora colecciono pues ositos. Y ya está. Es lo que hay. Nada, Juan, no hay nada que agradecer, Bonico. Ya está, pues si puedes encontrarlo a buen precio, perfecto. De esas, yo, vamos. Además, fíjate que te da. Son árabes, si es que son árabes, salvo la Polo, y además que se desenvuelven muy bien con calor, ¿eh? Ahí no vas a tener problema. Ninguno. Las vas a disfrutar un montonazo, estoy seguro. Y ya pues es que te la juegues. Porque probarlas no las vas a poder probar a no ser que conozcas a alguien que las tenga. Pero bueno, que seguramente 200 euros no te vas a gastar. Porque estas aquí cuestan como mucho 30 euros, 35, vamos a poner 40. Pero ya me estoy pasando porque esto no valen 40 euros. La Boadicea, a mí me costó, lo digo en el vídeo, me parece que fueron 35 euros o algo así porque me sumaron los gastos de envío. Pero eso nada, pero claro, ya quieras que no, pues los gastos de envío te suben 7 euros, 12 euros o lo que sea, pues ya te sube más. Pero vamos, que son perfumes que no son caros, no debería de ser muy caro, porque a mí me llegan gentes de Allende los Mares, donde tú estás, y las consiguen económicas. Entonces, será cuestión de coger y... Aparte que, por ejemplo, los Mason Alhambra y bueno, lo que es la Tafa, Eurofragance, tienen distribución allí. Si no han empezado ya a montar alguna, me parece que iban a montar fábrica también. Así que, o si es que no la tienen ya. No me acuerdo, porque dimos en el canal, dimos donde tenían las fábricas y tal, porque lo hicieron público. Y donde tenían las distribuciones y tal. Y por allí estaba al caer algo ya. No sé por dónde concretamente, pero estaban al caer. Entonces por eso digo que se están expandiendo un montonazo. Están haciendo muy bien las cosas aquí en Eurofragance. Y la expansión está a tope. Así que por eso digo que será más fácil conseguirlo, más económico. Porque ya no tendremos tanto rollo allí de decir, no es que los aranceles, las no sé qué, las no sé cuántas. Siempre habrá impuestos, porque los impuestos los tienes que pagar exactamente igual. Pero por lo menos te escapas. No estás sometido al rollo de tener que pagar tanta tasa. 2019, Moschino, qué bonita la botellica ahí del osote. Esto lo hizo Jan Basnier. El señor Jan Basnier lo hizo ahí, cargándolo de rosa a tope en el corazón. Pimienta rosa, nuez moscada, bergamota, elemí y pera. Que yo la pera sí que no se la noto por ningún sitio. Y en el corazón pues lleva la rosa, lleva magnolia, lino y clavo de olor. Y en el fondo ya ahí han metido el circolide, el ámbar, el vetiver y la cachemira. Qué tiempos aquellos, madre mía. El canal se petaba en los directos en la plataforma morada. Era una barbaridad, Más hacía los directos por la tarde, a mediodía. Se llenaba la sala de gente, Se llenaba la sala de gente. Lo que pasa que igual que empezó a llenarse de gente, pues yo también fui perdiendo reprise. Y los directos aquí también estaban funcionando, que era la hostia. Y ya decía, o en un sitio o en otro, pero los dos a la vez es que es un tanto imposible. Porque además StreamYard todavía me parece que ni estaba. Igual era proyecto, pero ni estaba. Porque estando StreamYard se podría transmitir en los dos sitios a la vez. Lo que pasa que no sé si esa opción estaría implementada cuando salió todo el tema de la Moschino, que era cuando yo estaba haciendo los directos en la plataforma morada por la tarde. Además transmitía con croma. Pero al final se fue dejando. Por eso digo, todo el tema de las plataformas para arriba, plataformas para abajo, que me las he corrido todas, hasta la plataforma verde, porque hay una plataforma que es verde,
que es nueva, que ha salido relativamente hace poco, y allí estuve un día y tal probando, pero es que no me apetece estar hablando solo, me aburro. Yo no sirvo para estar hablando solo, es que me canso. Y al final pues digo, me cojo, me voy. Sí que estuvimos Soren y yo haciendo la prueba de transmisión, funciona perfecto, no hay ningún problema, es como transmitir en la plataforma morada, es exactamente igual, el mismo dashboard, muy parecido todo, no hay casi cambios. Y lo que pasa es que, claro, yo también entiendo que la pereza que da irse de una plataforma a otra, es que no hay nada que hacer. Eh, Todavía la tengo que abrir, que tengo el celofán puesto. Creo que es en el 2019. Muchísimas gracias. Dice a mí, para el calor me encanta el Sculpture, muy baratita. Y sí, a mí me dura mucho, ¿eh? Sculpture, la clásica de Nikos, a mí me dura un montón. Pero un montón. Y lo que pasa es que como la lleve encima, estoy echándomela, ¿eh? Como la lleve encima, porque claro, aquí cuando hay calor y tienes esa sensación también de humedad, te coges, te vas al baño, te coges, te secas. Estoy hablando si te pillas fuera de casa. Si fuera de casa te metes en la ducha. Por lo menos yo hago eso. Pero si te pillas fuera, te metes en el baño, te pegas un refresco, te secas el sudor y con la misma placa, placa, placa. Porque esto es terrible. Hasta incluso te cambias de camisa. Como me pilla muchas veces, si hace mucho calor por ahí, yo en el coche siempre llevo una toalla, un bañador y muda, camisas. Siempre, 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 porque puede pasar cualquier cosa, que no estoy hablando de folleteo ni nada de eso, pero te puede pasar cualquier cosa que vayas muy sudado y que digas, o me cambio de ropa, tengo la camiseta completamente mojada, la camisa completamente mojada, o me cambio de camisa, o esto es una asquerosidad, porque además últimamente, antes yo no sudaba así como sudo ahora, ¿eh? No es que no te acuerdas, Orgaz, que no, que no, que no, que yo, además hay vídeos antiguos de que digo, no sudo mucho, yo no soy de sudar, lo digo, pues ahora me sudo la existencia. Ahora sudo la existencia. O sea, es una cosa que me he vuelto. Me doy asco a mí mismo. Porque es que soy un reguero. Mirar los vídeos, es que soy un reguero. A mí esto no me pasaba antes. Yo me ponía a grabar tranquilamente y yo no tenía las camisetas manchadas ni nada de nada. Y ahora es camiseta mojada. Es asqueroso. Por eso digo que siempre en el coche, cuando tengo que hacer algún viaje o cualquier cosa, siempre llevo camisa. Siempre. Aparte de que llevo una toalla y un bañador, pues me apetece bañarme por donde quiera que pille. Pero llevo siempre una camisa o una camiseta para cambiarme. Porque es que hay veces que es que. Qué mala que es la vejez. Qué mala que es la vejez. El cambio climático. Vamos a echarle la culpa no a la vejez, al cambio climático. Porque cuando yo era joven no hacían estos calores. Además, este año han dicho que era ha sido aquí el verano más caluroso desde hace, no sé, 70, 80 años o 2500 años, no lo sé, pero han dicho mucho, mucho tiempo, yo no había ni nacido. O sea que imaginaros, desde que se tienen los registros tomados, que yo seguramente no había nacido, estaba desnacido, pues este año ha sido el año más caluroso. O sea, como para no... Es que no me puedo acordar. Claro que no, si yo no lo había vivido. Eso no lo había vivido, por Dios. Es que este año ha sido telita. Como para encerrarme a grabar en el estudio, Dios mío. Es muy adictiva. Es que huele muy rico y está muy bien de precio. Lo que pasa es que ya está subida de precio porque además yo me acuerdo que la he comprado a 12 euros o a 10. De verdad no estoy diciendo ningún disparate, ¿eh? La Sculpture la pillé yo en una promoción en Druni y no me acuerdo. La primera que compré, así que digo, voy a volver a comprarla para hacer la reseña y tal. No sé si fueron 10 euros, 12 euros, algo así, en una promoción que salió hace ya un montonazo de tiempo. Luego me compré otra botella porque la que tengo ya es, no sé si es la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Pero la quinta no es, eso es una exageración. Pero seguramente será la tercera perfectamente. De Sculpture clásica. Y me costó eso, muy barata, 10-12 euros. De verdad que no es ninguna exageración. Y ahora yo sé que les han pegado un subidón y bueno, un subidón, pero están más caras. Claro que están más caros, si con todo está más caro. Pero me costó muy baratica, muy baratica. De hecho, hará como unos 2 años, posiblemente, un suscriptor me dijo, está en el Corte Inglés también a 12 euros o algo así. Y yo, si es que ¿para qué me lo voy a comprar si todavía me queda? Y no me la compré. ¿La debería de haber comprado? Pues a lo mejor sí, pero no la compré. Y estaba muy, muy bien de precio. Creo que os he leído todo, me parece.
Y esa está en el estudio y la tengo siempre a mano. Porque cuando me veo muy agobiado, es a lo que le echo la mano. Le echo mano al Sculpture, ¿eh? Como esté muy agobiado de calor, me cojo la toalla, me seco todo el calorazo, el sudor asqueroso, y me cojo y me atizo Sculpture, ¿eh? Porque es baratica y no me voy a estar echando un nicho ni una tal para refrescarme. Me cojo, me echo la Sculpture y sigo con el vídeo, sigo grabando vídeo, claro. Por cierto, gentes de cosmética, ya he dejado el mensaje ahí fijado de que en Skincare he sacado un nuevo producto de belleza, tratamiento de belleza, por llamarlo de alguna manera, de Mercadona. Funciona bien, ¿eh? Estoy contento con el producto. Yo me pensaba que era una porquería, pero no, funciona muy bien. Aquí sí que no me retracto, ni me voy a retractar porque funcionan bien. Son correctos, sobre todo el peeling enzimático funciona muy muy bien. Te deja la piel muy chula para usar una vez por semana. Y el glow está bien, lo único que es pringoso. Eso sí, es pringosete. ¿Qué pasa? Que a lo mejor con frío estaría fenomenal, con calor pues es un poco agobiante sentirte la piel pringosa. Pero muy bien. Y lo que más me ha gustado es que no escuece en los ojos el serum. El peeling enzimático ni se os ocurra echarlos en los ojos, ¿eh? Que al final os quemáis las córneas. O sea, ni se os ocurra. Pero lo que es el glow de Mercadona funciona muy bien. Pero claro, con frío. Porque además lo hago en el vídeo, hago así, me acerco y además es que se escucha, hace... Te deja la piel muy pringa, te deja la piel pringoseta. Así que por eso digo que muy bien, estoy contento. Menos mal que han acertado con algo. Desde los laboratorios han acertado con algo. Y el producto está bien, sin ser redondo. El producto está muy bien. ¡Uy, qué miedo! Están dando Hellraiser. ¿En dónde es esto? Uy, ¿qué es Hellraiser? ¡Qué miedo! ¿Esto es la segunda parte? ¿O es la primera? Es la primera, esto es la primera. La primera parte de Hellraiser. ¡Qué miedo! La última que hicieron fue una porquería, a mí no me gustó nada. No, por mucho que el Cliff Barker o algo así, me diera la mano en la producción, me aburrió un montonazo. No me hizo nada de gracia. No encontraba sentido. Además que era como un batiburrillo de muchas películas dentro de una. Ay, Dios mío de mi vida, que no puede ser. En fin. Bueno, chiquitines, si tenéis más cositas, preguntarlas porque si no, termino ya el directico. Si tenéis algún tipo de consideración o cualquier cosita, me lo preguntáis y seguimos para adelante. Si no, además que me estoy notando que la garganta, ya lo estaba diciendo ya, que me pasa factura, ¿eh? La garganta me está pasando factura siempre. Desde que pasé esto de la enfermedad, mi garganta no ha sido la misma, mis cuerdas vocales no son las mismas, yo tampoco soy el mismo, pero la garganta se me ha hecho polvo. En fin, bueno, pues sin más historia, muchísimas gracias, chiquitines y chiquitinas. Nos vemos mañana, seguramente haré directo. O igual me lo tomo libre, no lo sé, porque también tengo que descansar un poco la garganta, porque claro, 2 días ahí sin parar de rajar, de hablar, al final te dejan la garganta hecha una trituradora, y hay que descansar un poco. Sobre todo porque no tengo interlocutores. Si tuviese interlocutores sería perfecto, pero sin interlocutores me lo tengo que mamar yo aquí solo y la garganta pasa factura. Así que seguramente igual mañana no hay directo, ¿eh? Mañana me lo tomaré un poco libre. Que yo creo que... Ah, no, sí, mañana mañana me lo tomo libre. No me acuerdo yo de cierta cosa. Así que prefiero estar atendiendo las cosas aquí de casa y mañana me lo tomo libre y tomo un poco más de tiempo. Chiquitines, chiquitinas, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos el jueves, ¿vale? Corazones, el jueves a tope. Mañana hay vídeo, ¿eh? Mañana hay vídeo y además de perfumería Jarabe. Así que mañana perfumería Jarabe con todos ustedes. Tengo que editarlo, pero lo voy a editar mañana. Hoy ya no edito nada. Me voy a descansar un poco. Nos vemos. Auf Wiedersehen.